Unidos como escudos. Pido que a los periodistas les hagan controles. Ley antiterrorista, Pedrerol y sus guiñoles. Y si el fascismo vende y solo quieren dinero, pues hagamos un Joker en el hormiguero. Es jueves y ya saben, con esta sintonía recibimos cada 2 semanas al politólogo Javi Morante, autor del blog Morante Millennial y coautor de los perfiles @2precarios en redes sociales, junto al sociólogo Alberto Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez. Hacía semanas que no nos tocaba vernos. ¿Cómo estamos? Sí, así es. Venga, pues reflexionando sobre la política una semana más, y lo hacemos hoy recuperando, entre comillas, un tema del que ya hemos hablado. Hemos hablado de las mentiras necesarias para construir la democracia, digamos, las mentiras que nos comemos diariamente para que el sistema se mantenga. Y hoy vamos un poco por ahí, pero hablamos de mentiras necesarias para sociedades macro, digamos, mentiras ya asumidas en principio, pero no siempre. Sí, como comentas, hace, no sé, un mes y pico, 2 meses, estuvimos hablando aquí sobre la necesidad de las mentiras en la democracia representativa y cómo son imprescindibles. Y hoy pues vamos a extrapolarlo un poco a la configuración de las sociedades a nivel, de las sociedades, de un grupo de personas a nivel macro. Cómo son imprescindibles estas verdades, la existencia de una serie de experiencias compartidas que configuran una identidad colectiva para la existencia de una sociedad, de un colectivo, de una multitud de individuos. ¿Cuál es el problema? Que son mentira en tanto en cuanto es imposible que existan esta serie de experiencias colectivas a nivel macro, es decir, a nivel micro sí. Un botellón, la mili, unas vacaciones, un grupo de 10 personas, como mucho, 15, las que sean, pero ya a nivel de millones de personas es imposible. Sin embargo, es imprescindible para configurar una identidad colectiva. ¿Cómo mantenemos esa, digamos, unidad en una sociedad pues tan grande? Es jodido, y en una sociedad con un cambio tan constante como es la actual, yo creo que de aquí se derivan un poco los problemas que existen actualmente en esta polarización que tenemos, ¿no?, en la sociedad, y que cada vez parece que se acentúa un poco más. Claro, que esto viene a ser que parte de la sociedad está despertando a esas mentiras, ya no se las traga tan fácilmente. Es que quizás la palabra mentira, pues quizás no, seguro, tiene connotaciones negativas asociadas, ¿no? Pero, como digo, yo creo que no hay que tomarlo desde ese punto de vista, sino que es un elemento imprescindible para configurar una serie de conexiones o algo que vincule a la gente. En la práctica, vamos a poner algún ejemplo para hacernos una idea de qué mentiras hablamos para construir una sociedad macro como esta que tenemos. Ejemplos en la sociedad española posterior a la transición, pues tenemos, por ejemplo, que el rey trajo la democracia, ¿no? Eso es una mentira, pero hasta cierto punto se ha considerado que eso es verdad, y eso unificó a una sociedad muy plural como era la española. Esto, por ejemplo, es un buen ejemplo, porque eso se está cayendo, esa verdad, ¿no? Y está pasando a ser mentira en el momento en que la correlación de fuerzas hace que ya no sea hegemónica. Total. Que se lo está currando, en cierto modo, se está currando para el ex-rey, para que esa imagen tan idílica que teníamos pues se vea un poco alterada. Es verdad que él está poniendo mucho de su parte para que no sea culpable el ritmo de esta sociedad, ¿no? Sino quizás él. Pero es un buen ejemplo porque ejemplifica cómo esa verdad se rompe y se generan otra serie de verdades que desmienten a esta. Pero que asumimos igualmente. Sí, lo que pasa es que a sustituir. Unas minorías se van generando verdades propias, y eso genera que se polarice la sociedad. Un ejemplo paradigmático podría ser el movimiento feminista. El movimiento feminista, así grosso modo, considera que, resumiendo, vivimos en una sociedad patriarcal y que por el mero hecho de ser mujer, pues, o por el mero hecho de ser hombre, se tiene una serie de privilegios que la mujer no tiene. Y sin embargo, existe otro grupo que negaría esto y que considera que el patriarcado no existe en absoluto, y que toda esta serie de críticas a la sociedad actual pues no tienen sentido, no están legitimadas. ¿Cómo se dan estas dos posturas tan radicalmente diferentes en una misma sociedad? Porque no comparten una serie de elementos vertebradores de su realidad, que antes sí se daban, era más sencillo, porque las cosas no cambiaban tan rápidamente, porque no había tantísima comunicación, paradójicamente, y se mantenían esas verdades / mentiras, porque en realidad
todo esto es una mentira que es imprescindible, pero que nos creamos entre todos. Claro, y entre esas verdades, por ejemplo, esta que comentabas, esa dicotomía entre el feminismo y el antifeminismo. Ya no digo quien no se sume, digamos, a la causa feminista, sino quien directamente parece que lucha contra ella. Esto al final es ir un poco contra, ya no la idea dominante, sino, digamos, la idea que se ha tardado mucho tiempo en alcanzar por una buena parte de la sociedad. O sea, que de aquí también surgen a veces notas discordantes que no siempre benefician, ¿no? El pensamiento crítico tiene doble filo. Sí, he puesto este ejemplo porque creo que ejemplifica bastante bien cómo al final estas ideas... Has puesto este ejemplo para picarme. También para putear, ¿no? Pero creo que la gente lo entenderá con esto, ¿no? Ejemplifica hasta qué punto son necesarias estas mentiras o estas verdades, porque generan realidad. Y esos grupos de personas que vertebran o basan su realidad en una serie de ideas hacen que configuren una realidad totalmente diferente de la de otro grupo, ¿no? Claro, esta era un poco mi pregunta. Lo que preocupa es que se conformen nuevas realidades, por suerte minorías, pero basadas normalmente en mentiras. Sí, es que yo, como digo, todo es mentira en tanto en cuanto es imposible que se generen a nivel macro. Es decir, antes he puesto el ejemplo de la mili o de un viaje a donde sea. Claro, en grupos micro se puede dar, ¿no? Oye, una experiencia del botellón, lo que fue cuando salimos por la noche y hicimos un botellón, aquello que pasó tal. Pero extrapolar eso a nivel macro es imposible porque no se puede dar un acontecimiento a nivel macro vivido por una cantidad de gente compuesta por millones de personas. Es imposible. Entonces se vehicula a través de la mentira. Y todo el mundo pues llega a la conclusión, una vez se hace hegemónica por una serie de cuestiones, de que todos hemos vivido algo y como consecuencia es verdad. Pero hoy en día eso se ha roto y cada vez es más difícil establecer mentiras colectivas y entonces son mentiras minoritarias en ciertos colectivos. Por eso existe esa polarización y ese conflicto constante. Aquí tiraría, y además me daré el gustazo de hacerlo porque me encanta, una crítica a la izquierda actual, y es el hecho de que no se da cuenta de que para establecer mayorías es necesario reivindicar cuestiones colectivas o potencialmente colectivas. Y hoy en día la izquierda tira por lo minoritario como algo positivo per se, cuando en realidad históricamente ha sido la mayoría la que ha establecido o la que ha conseguido cambios. Siempre han sido minorías activas, pero bueno, esto es otra movida. El caso es que hoy en día se busca la minoría como algo positivo necesariamente, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Yo reivindico aquí el concepto de clase porque creo que es el único posibilitador de configurar mayorías y hoy en día la izquierda no va por ahí y creo que esa es una de las razones principales, no la única, pero de que cada vez, una de las más importantes, cada vez se configuren de manera parcelaria una minoría por aquí, otra minoría por allá, otra por allá y sea más complicado implementar cambios heavy y relevantes. Esa es un poco la reflexión que se nos plantea hoy, si la minoría, que puede ser desde luego impulsora del cambio, es suficiente después a la hora de la verdad. Pero has hablado de un concepto, decías, tiene que pasar algo muy gordo que implique a mucha gente, no vale la mili, no vale un botellón, y una pandemia mundial. Mira, ese es un buen ejemplo. Quiero decir, sería un momento de inflexión interesante, ¿no? Es verdad, una guerra mundial, que de hecho el último cambio, o no sé si el penúltimo cambio mundial que hubo fue gracias a o por culpa de una guerra mundial. Ahí se estableció al final de la Segunda Guerra Mundial una serie de cambios que a día de hoy todavía muchos son presentes. Una pandemia seguramente también es un buen ejemplo, pero de todas formas, en la pandemia, ¿hay algo más mundial que eso? Pues creo que sí, porque la experiencia de la pandemia ha sido muy diferente en diferentes partes del mundo. Bueno, en diferentes partes de España, incluso de la misma ciudad, cada uno al final aquí... Bueno, claro, pero aquí más o menos ha sido más o menos similar, es decir, cómo ha afectado a Barcelona, cómo ha afectado a Cádiz, pues más o menos, ¿no? Pero cómo ha sido en la India, cómo está siendo en la India, cómo ha sido en Brasil, cómo han sido en diferentes partes de África. Entonces ha sido una experiencia muy diferente. Se puede generar un relato, una serie de mentiras o de verdades, si se quiere, a través de esta experiencia común, diciendo que ha sido algo que nos ha afectado de la misma manera y generar recuerdos después de manera
artificial, sí, sin duda, pero es un trabajo que se tiene que hacer apelando a conceptos mayoritarios y no potencialmente minoritarios, que es lo que creo, repito, hace actualmente la izquierda y la caga. Y a toro pasado, ¿no? Quizás mejor Sí. que el evento global repose y luego ya nos ponemos con las reflexiones. Y si puede ser otros eventos mayoritarios, pues serían más guays que una puta pandemia. Desde luego, ya que estamos puestos a pedir. Pues se nos va el tiempo, lo vamos a ir dejando aquí. Javi Morante, politólogo, autor del blog Morante Millennial y de los perfiles en redes sociales @2precarios, junto al sociólogo Alberto Orti. Nos despedimos y nos reencontramos en cualquier caso en 2 semanitas y seguimos comentando la actualidad, la política, todos de la óptica millennial, que por desgracia siempre hay tela que cortar. Buenas 2 semanitas. Que vaya muy bien.